Ser podcast. Tweets que nunca escribiré. Con José Luis Sastre. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a este episodio que hoy va a responder a preguntas políticas que en realidad hablan de algo que va mucho más allá de la política, que hablan de nuestra sociedad, de cómo hemos cambiado después de la pandemia, cómo hemos cambiado con la guerra, con la invasión de Ucrania por parte de Rusia. ¿Cómo somos? ¿Somos más conservadores, más progresistas? ¿Somos más de derechas, más de izquierdas? ¿Tenemos más miedo como sociedad? Y ese miedo, si lo hay, ¿quién lo capitaliza electoralmente? Hoy vamos a hablar de eso con la fundadora de 40dB, la socióloga Belén Barreiro, que ya nos está escuchando. Belén, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Todo bien, estamos estrenando este modelo, este formato, que ya sabes que esto es a la vez un podcast que hacemos en directo en Twitter Spaces. Tú estás hoy en Barcelona. ¿Qué tal llevas lo del Spaces? No sé si es la primera vez que participas en un foro de este tipo. Pues sí, es la primera vez, o sea que espero no meter la pata. Seguro que no. Oye, contigo queremos hablar de la encuesta, este barómetro del mes de abril, que hoy mismo hemos publicado aquí en la cadena SER y en el diario El País. Sabéis, por cierto, que podéis solicitar la palabra, aquellos que os vayáis incorporando ya al directo en el Spaces, que tenéis la opción de solicitar la palabra para intervenir. Siempre nos gusta decirlo en este foro de debate, en esta conversación que entre todos vamos construyendo con las preguntas y respuestas que en este caso, a partir de esta encuesta y de la fotografía que manda la sociedad española, pues podamos trasladar a Belén y hablar, dialogar sobre eso. Sabéis que esta encuesta tiene dos patas hoy. Una es, como siempre, la intención de voto. Como esto es cada mes, si os parece, lo dejamos para después. Y antes sí quisiera empezar contigo, Belén, analizando el cómo hemos cambiado desde el punto de vista más, pues casi te diría más íntimo, los miedos, las sensaciones, las emociones que nos provoca la invasión de Rusia a Ucrania, porque eso luego tendrá una traslación electoral. Pero déjame decirte, ¿cómo hemos cambiado? ¿Cómo cambia en un mes la fotografía de España? Pues yo creo que en un mes cambia bastante. De hecho, en ciertos aspectos más de lo que cambió con el COVID, que ya fue un impacto muy grande, porque primero, como muestran los datos, la guerra de Ucrania es un acontecimiento que los ciudadanos en su inmensa mayoría no se esperaban. Viven con una sensación un poco de extrañeza de cómo es posible que esto esté ocurriendo, ¿no? En el siglo XXI, cómo es posible que hayamos llegado a esto, ¿no? Esta sensación de que pasa algo que tú no puedes controlar y que es algo excesivo y que es un acontecimiento tremendo y que desde luego era totalmente inesperado, ¿no? Entonces, yo creo que el ciudadano lo vive con esta sensación de volvemos a estar ante algo absolutamente insólito y doloroso, ¿no? Otra tormenta más después de todas las que ya hemos pasado. Os voy a leer algunos indicadores de esta encuesta. Sabéis que la particularidad que tiene la encuesta de 40dB que publicamos en la serie en El País, bueno, en realidad son dos. Una es que se hace a través de Internet, que la muestra es a través de un panel que se obtiene, no son llamadas de teléfono, sino que son cuestionarios que la gente va respondiendo a través de Internet, de las redes. Y luego es que los datos son abiertos, es decir, que podéis consultar vosotros la base de datos para hacer vuestra propia cocina a través de programas de aplicaciones o de ir directamente a la respuesta que vosotros queráis. Mirad, el 62% dice que ha reducido el consumo de la luz a partir de la guerra de este mes, desde la guerra de Ucrania. El 58%, es decir, más de la mitad otra vez, dice que usa menos el coche o que ha conducido más despacio para ahorrar gasolina. La mitad, el 48%, prácticamente la mitad, ha dejado de poner la calefacción en casa. Decías, Belén, y lo escribías esta mañana también en tu tribuna en El País, que es diferente la reacción que tenemos con la guerra a la que tuvimos con la pandemia. Y seguramente sea porque aquí, a pesar de que la guerra sea más lejana y la pandemia nos tocara a cada uno de nosotros, tenemos más miedo. Sí, o sea, aquí hay un efecto muy claro económico, ¿no? Que se queda mostrado en estos indicadores que acabas de comentar, ¿no? Y que eso no pasó con la pandemia. Es decir, aquí hay que tener en cuenta que los problemas de inflación ya estaban en España y ahora se han acelerado y que el consumidor a la hora de hacer su compra, a la hora de pagar los recibos de la luz, a la hora de poner gasolina en el coche, ha visto de una manera muy inmediata esos efectos de la inflación
inflación, esa subida de precios, ¿no? Además del desabastecimiento en algunos momentos en los supermercados, que también eso impresiona. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos que en estos momentos, vamos, la inmensa mayoría de los españoles creen que la Ucrania va a tener un efecto y está teniendo un efecto negativo en nuestra economía y en la economía del hogar, y estas personas creen que el efecto no es pasajero, sino que va a ser duradero. Y esto es lo que nos distingue sobre todo con lo que pasó en la pandemia, que cuando se produjo la pandemia, los ciudadanos sí veían que iba a haber un efecto económico, pero ni mucho menos lo percibía una mayoría de ellos a la hora de, en lo que se refería por lo menos a la economía de su hogar. Es decir, los hogares españoles, cuando se produjo la pandemia y tuvieron que los ciudadanos que confinarse, la mayoría no creía que eso iba a afectar a su bolsillo. Y hoy en día, con la guerra de Ucrania, la mayoría sí cree que esto está afectando a su bolsillo. Y aquí, obviamente, estamos hablando de hogares muy distintos y siempre, como siempre, los más vulnerables son los más afectados, pero el dato es bastante transversal, es decir, afecta a hogares muy distintos. Efectivamente, tanto la luz como el precio de la gasolina, como la calefacción, pues son precios que han subido para todos. Os recuerdo, insisto, que quienes os vayáis conectando podéis ir solicitando la palabra para hablar de... luego iremos, que seguramente sea lo que más enjundia tenga, que es cómo se traslada todo eso a la intención de voto, qué está pasando en las tendencias de voto, porque lo que estamos viendo, esta encuesta lo demuestra mes a mes, sabéis que este barómetro es mensual y entonces en cada entrega vamos viendo cómo el PSOE parece ir cayendo, Vox sube y el PP en cambio oscila, cosa que también tiene que ver, va directamente vinculado con la crisis que ha vivido el Partido Popular. Te preguntaba del miedo, Belén, porque me parece que es lo más difícil de medir desde el punto de vista sociológico y político y sin embargo lo más político, es decir, la política se basa mucho en las emociones. La emoción principal, una de ellas es el odio, otra es el miedo. La encuesta no pregunta tanto por el miedo, pero sí por el desánimo. Y habéis podido medir cómo ha crecido el desánimo en España y cómo lo tienen más las mujeres que los hombres. Sí, efectivamente. O sea, lo que ha ocurrido aquí con las mujeres, que hay muchos datos en la encuesta que lo corroboran, es que están viviendo primero de manera más intensa, ¿no? Emocionalmente, los efectos de la guerra, ¿no? Es decir, le preguntamos a los ciudadanos si pues, han llorado, si se han sentido deprimidos o desanimados a raíz de este acontecimiento, y son más las mujeres las que reconocen que esto es así, ¿no? Y esto, curiosamente, les lleva también a tener comportamientos más solidarios, es decir, que sienten más la guerra, pero no se quedan de brazos cruzados, sino que en mayor medida intentan ayudar, ya aportando pues alimentos, dinero o entrando pues en las webs en las que se puede ofrecer alojamiento para alojar a personas que vienen de Ucrania. En fin, ha habido un comportamiento más que se observa más solidario entre las mujeres que entre los hombres, ¿no? Lo mismo que ha habido un impacto emocional más grande. ¿Las mujeres lo viven de esa manera? ¿Les afecta más? ¿O es que las mujeres reconocen más lo que los hombres todavía no queremos reconocer o nos da vergüenza reconocer por no sé qué prejuicios? Ciertamente es más fácil que reconozcan que lloran, que reconozcan sus emociones, pero también es verdad que hay un impacto propio, ¿no? de pensar que son menos belicistas también, ¿no? En estos indicadores que hay, que se ve claramente bueno, que los españoles en estos momentos están dispuestos, o sea, apoyan desde luego al gobierno en el envío de armas, pero incluso una parte no pequeña de ellos están dispuestos a luchar si fuese necesario por su propio país, ¿no? Entonces estos sentimientos un poco belicistas que sí que vemos presentes en la encuesta están menos presentes entre las mujeres también que entre los hombres, ¿no? Entonces, bueno, sí se observa que las reacciones de género son distintas. Reacciones distintas por género y reacciones distintas también por votantes de partidos. Voy a leeros un párrafo del informe que podéis consultar en nuestra web. Dice, una situación similar se da cuando se discute, y ahora lo comentaba Belén, en cuanto a la idoneidad de incrementar el gasto en la defensa. Está a favor de incrementar el gasto en defensa, es decir, que España invierta más en armas o en enviar armas, en inversión militar en general, el 47% de los españoles. Y está en contra de hacerlo el 42%. Como veis, la cosa está bastante dividida, aunque son más los partidarios que los detractores. Bien, hay un rechazo generalizado, sin embargo, por parte del electorado de Unidas Podemos. Quien vota a Unidas Podemos, el 62% de sus votantes está en contra de que se incremente el gasto militar. Sin embargo, están mayoritariamente a favor
la gente que vota al PP, 64%, y la gente que vota a Vox, el 60%. De hecho, Belén, hay más gente partidaria de incrementar la inversión militar del PP que de los votantes a Vox. Realmente muy relevante, ¿no? La diferencia más importante se da entre los votantes de conservadores y los votantes de izquierdas, y muy especialmente con el caso de Unidas Podemos, que tiene claramente en este asunto de la guerra unas opiniones muy diferenciadas, ¿no? El PSOE, digamos, estaría ahí a medio camino entre unos y otros, pero el electorado de Podemos sí que tiene unas opiniones muy diferenciadas, con menos apoyo al incremento del gasto de defensa, pero también con menos apoyo al envío de armas, al envío de tropas, etcétera, ¿no? Entonces, claramente esto se produce, bueno, hasta cierto punto algo que podríamos considerar paradójico, ¿no? Y es que en las preguntas que miden el apoyo de la ciudadanía hacia las medidas que hasta ahora ha tomado el gobierno o que podría tomar en el futuro, hay un mayor apoyo de los electores de los partidos de derechas que de los partidos de izquierdas, ¿no? Actitudes, digamos, más belicistas, ¿no? Son más partidarios de aumentar el gasto en defensa, de enviar tropas, de enviar armas, etcétera, ¿no? Vamos a ir enseguida con la intención de voto, pero ya os recuerdo que a través del Spaces podéis ir solicitando vuestra palabra, que es algo que ha hecho ya Ignacio Gil. Hola, Ignacio. Hola, buenos días a todos. Yo creo que el discurso de Feijóo el otro día, un poco agradeciendo a los sindicatos su presencia y su posición tradicional, socialdemócrata, hace que cada vez veamos con mayor cercanía una posible gran coalición de PSOE. Es un poco la línea europea, la línea alemana, que es el liderazgo político, ¿no?, del continente, y ellos lo saben, los líderes se dejan guiar en ese sentido. Entonces, para las tendencias de voto en las elecciones, creo que no sería descabellado ver un sorpaso de Vox al PP en el espacio del centro derecha. Ignacio, gracias. Hay, Belén, en la encuesta, se pregunta también por la preferencia de la ciudadanía por cuál es su coalición, su partido, por supuesto, y también su coalición favorita. ¿Qué dice la gente sobre esta posibilidad de una gran coalición ahora que, en efecto, ha habido un cambio en el liderazgo del Partido Popular? Bueno, a ver, sobre esto yo creo que hay que ser prudentes, ¿no? Las consecuencias que puede tener la guerra en el voto, ¿no? Porque yo creo que aquí en este barómetro se mezclan distintos acontecimientos y, como muy bien ha señalado Ignacio, está también presente los cambios que ha habido en el Partido Popular, ¿no? Que han llevado a que, de hecho, este mes registre más voto que el mes pasado, ¿no? Una cierta recuperación del Partido Popular. Pero yo creo que también hay que ser prudentes en el sentido de que estamos hablando de una muestra representativa a la población española, con un margen de error que es pequeño, puesto que es una muestra de 2.000 entrevistas, pero que implica que movimientos de voto de 2 puntos porcentuales arriba o abajo estén ahí más o menos dentro del margen de error, ¿no? Entonces yo creo que esto hay que ser muy prudente de no interpretar que esos pequeños movimientos tienen grandes consecuencias o tienen una significatividad importante, ¿no? Yo diría que en términos generales hay una tendencia a bastante estabilidad en estos momentos del electorado, con unas ciertas tendencias a vigilar. Una de ellas es que el PSOE, desde que empezamos el barómetro en el mes de enero, ha ido cayendo un poco, muy ligeramente, pero ha ido cayendo un poco, que el PP, efectivamente, como tú has comentado, ha ido sufriendo vaivenes que tienen mucho que ver, yo creo que tienen muy poco que ver con los acontecimientos internacionales y mucho que ver con los acontecimientos internos del partido. Y luego tenemos el caso de Vox, donde ya de antes de que empezásemos nosotros el barómetro se observaba que iba al alza, como de hecho pasó luego en las elecciones que hubo en Castilla y León, ¿no? Entonces yo creo que esto, hay unas pequeñas tendencias de fondo, pero la fotografía en términos generales todavía no ha cambiado mucho desde las elecciones. Está cambiando algo, pero no ha cambiado mucho. Si te pregunto una mezcla entre la información y la conclusión a la que te llevan los datos y tu impresión, también a partir de tu experiencia, Belén, en este mes, ¿qué es lo que ha ocurrido? Es decir, lo apuntaba antes y tú lo decías ahora, se ve una tendencia, el Partido Socialista va cayendo, se ve la tendencia de que Vox va subiendo.
no sé cuándo llegará su techo. El Partido Popular oscila, depende mucho también porque la situación ha sido excepcional. El partido se ha abierto en canal y los varones han desplazado al líder, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en este mes en España? ¿Es más el cambio en el Partido Popular? ¿Es más ese miedo o esa desazón, ese desánimo que antes describíamos por la guerra, por la situación económica, por el miedo de la inflación hasta dónde vaya a poder llegar? ¿Cuál es el movimiento al que estamos asistiendo ahora y dónde puede desembocar por lo que van apuntando los sondeos? A ver, yo creo que esto hay que ser muy prudentes porque es verdad que el trabajo de campo se hace antes de que se acordasen las grandes ayudas, ¿no? Entonces yo creo que por eso hay que ser muy prudentes con los contextos, ¿no? O sea, mi impresión es que este es un acontecimiento, el de la guerra de Ucrania, que lo mismo que ha cambiado, ha producido un vuelco en la opinión pública en cuestión de muy poquitos días, porque ya está ahí ese vuelco en la opinión pública en términos de miedo y en términos de un consumidor realmente muy angustiado. Yo creo que ese efecto puede darse también la vuelta por completo desde el momento en que no haya guerra, ¿no? Y ese es un escenario que no podemos nosotros desde este país controlar y que es un factor que va a determinar enormemente el contexto, ¿no? Y que va a determinar enormemente esa angustia de los ciudadanos. Pero luego, obviamente, el gobierno tiene capacidad de reacción, ¿no? Es decir, una cosa es que el consumidor se sienta atormentado, como os pongo yo en el artículo de hoy, y otra cosa muy distinta es que el gobierno no tenga margen de maniobra. El gobierno tiene margen de maniobra y lo está utilizando. Y entonces, estas pequeñas oscilaciones hay que ver en qué quedan, porque es muy posible que una vez que el ciudadano perciba que el gobierno ha tenido una reacción contundente, bueno, pues los movimientos, digamos, de voto vuelvan a parecerse a los de hace un mes, ¿no? Porque siguen siendo demasiado pequeños. Otra cuestión es el asunto de Vox y el PP, que yo creo que eso es pronto para evaluar lo que comentaba Ignacio. O sea, creo que es posible que, o sea, yo creo que todavía no sabemos si Feijóo va a reforzar realmente al PP y si lo va a reforzar a costa de Vox o si lo va a reforzar sumando al propio crecimiento de Vox. Yo creo que eso todavía es una gran incógnita, porque hay que ir viendo, digamos, si Feijóo obtiene apoyos entre los electores de centro que han abandonado en bastante medida a los partidos que están ahora mismo en el gobierno. Entonces hay que ver si Feijóo es capaz de reconstruir por el centro los apoyos del Partido Popular, y si al reconstruirlo por el centro eso implica que Vox pueda mantener a su electorado o incluso seguir creciendo algo y por tanto los dos partidos sumar más, ¿no? Yo creo que eso es una incógnita que no podemos resolver en este barómetro, pero que habrá que estar muy pendientes porque pueden ser movimientos que se produzcan en los próximos barómetros. La encuesta a partir de la que tenemos esta charla la hemos conocido esta mañana, la hemos contado en la SER, la publica El País. El PSOE pasaría de tener 120 escaños a tener 105. El Partido Popular, que ahora tiene 89, pasaría a tener 99 escaños, y Vox, que tiene 52 parlamentarios, pasaría a tener 66. Significa que quien está más, bueno, Unidas Podemos 33, más País 5, Ciudadanos se quedaría con 2, más el resto del arco parlamentario. Pero os quería decir que significa esto, que quien está pues con esta encuesta sobre la mesa, si mañana fueran las elecciones y estos fueran los resultados, quien tiene más visos de armar una mayoría serían el Partido Popular y Vox. ¿Por qué? Pues porque si sumas incluso sus horquillas más altas, darían 176 escaños, que es la mayoría absoluta que ahora mismo se tiene en el Congreso. Es decir, en el mejor de los escenarios, ahora mismo, para el Partido Popular y para Vox, llegarían a alcanzar, si es que pactasen, pero ahí está, cuál es la estrategia que decida Núñez Feijóo, la mayoría absoluta. Hablabas de la fidelidad. Te quiero preguntar también por el trasvase de votos, Belén. ¿Qué partido es el que tiene más fugas y, sobre todo, cuál es el que tiene más gente ahora mismo en la abstención? Es decir, ¿qué partido tuvo más votos que ahora decidirían quedarse en casa si hubiera elecciones? Hombre, aquí claramente el que está en una situación más delicada con diferencia es Ciudadanos, ¿no? Ciudadanos es un partido que prácticamente retiene a muy pocos votantes y que lo que tiene son sobre todo fugas, ¿no? Al PP mucho,
pero cuidado porque también algunas a Vox, ¿no? Y también algunas al Partido Socialista, aunque menos. Entonces, este es un partido en descomposición que también está teniendo consecuencias en cómo se organiza el reparto electoral del voto a la derecha en España, ¿no? Y que habrá que ver también en qué queda. Y luego, bueno, pues sí se observa ahí yo creo que, fíjate, a mí de las cosas que más me han llamado la atención de este estudio, y también es algo a vigilar teniendo en cuenta el contexto económico, es la mayor intención, digamos, la mayor orfandad que se observa entre los parados, que es algo que no ocurrió en la etapa del COVID, en los primeros meses cuando estalló la pandemia, y que ahora, sin embargo, sí se observa, ¿no? Los parados están en mayor medida que otros grupos sociales declarando que no saben a quién votarán en las próximas elecciones. Yo creo que esto es un dato importante porque en un momento de dificultades económicas el que está en paro, digamos que suma malestar sobre lo que ya tiene, ¿no? Y el hecho de que ahora, a diferencia de la pandemia, no declaren en tanta medida que votarían a ninguno de los partidos de gobierno, sino que tienden más hacia esta abstención, indecisión, yo creo que es un dato relevante. La persona que está en el paro no tiene a quién votar en este momento. Tiene menos a quién votar, sí. Yo creo que ahí hay un cambio que habrá que vigilar, porque eso en momentos de crisis, ¿no? Los parados no son pocos, ¿no? En nuestro país, y ese es un votante que está claramente desafecto, ¿no? Ahora mismo. ¿Los sondeos qué dicen de quién vota a Vox, Belén? A ver, los sondeos, el votante de Vox se ha ido transformando, pero por hacerte por hacer un resumen que sirva para los oyentes, el votante de Vox es un votante que está más a la derecha que el votante del Partido Popular, pero que capta votos de posiciones ideológicas muy distintas, es decir, se puede votar a Vox desde el centro, desde la derecha, desde la extrema derecha, es decir, desde posiciones muy distintas, aunque hay un predominio claramente de los votantes más de extrema derecha, ¿no? O sea, Vox es claramente el partido al que se vota si una persona se sitúa en el 9 o 10 de la escala ideológica, entendiendo que el 9 o el 10 son la extrema derecha y el 0 o 1 la extrema izquierda, ¿no? Luego hay otra diferencia significativa que tiene que ver con el posicionamiento en el eje territorial, es decir, cuando se pregunta a los ciudadanos dónde se sitúan en la cuestión territorial, es decir, si querrían una España con más centralismo, con más descentralización, incluso admitiendo la independencia, el electorado del Vox es un electorado claramente centralista, más de lo que es el electorado del PP, ¿no? Y luego hay un dato que a mí me ha llamado mucho la atención en esta encuesta, que tiene que ver con las reacciones a la guerra de Ucrania, y es que cuando se observan las preguntas de solidaridad, de quienes reaccionan con más solidaridad, ayudando pues, a las personas que están sufriendo con aportaciones económicas o aportaciones de material, etcétera, ahí fíjate que se da un dato muy curioso, que es que las personas más solidarias son los votantes del PP y las menos los votantes de Vox. Y los de izquierda tienden a ser solidarios siempre, eso ya lo sabemos. Pero, digamos, hay una divergencia bastante considerable, una diferencia bastante considerable entre cómo es el votante del PP, que tiende hacia la solidaridad, de manera bastante parecida a los votantes de izquierda, y el votante de Vox, que se distancia de esos comportamientos solidarios, ¿no? Y que tanto caracterizan a la sociedad española. Un dato relevante, ¿no? Que también nos va permitiendo construir esa ficha que estamos haciéndonos todos, ¿no? Porque el votante de Vox es un votante nuevo, y además el votante de Vox puede ir variando porque es un partido en construcción. Oye, pues otro apunte, ¿no? No es igual de solidario que el resto de votantes. Hay gente de izquierdas que se identifique como gente de izquierdas que vote a Vox o que tenga disposición de votar a Vox. No. No. Eso no. No, el votante de Vox no, o sea, no se vota a Vox desde la izquierda. El voto a Vox sucede desde el centro, o sea, lo que es el 5 en la escala ideológica, hasta el 10 de la escala ideológica. Y en el centro,
pues aproximadamente Vox logra, yo creo que en torno al 10% de los votantes del centro, que no es poco, pero que es similar a lo que conseguía en sus inicios Unidas Podemos. Y luego pues tiene una parte importante también de votantes en el 6, en el 7, en el 8, en el 9, en el 10, pero todo concentrado entre el centro y la derecha, sí. Pues ha sido un placer compartir este ratito en Twitter y en podcast con Belén Barreiro, que como habéis podido comprobar, sabe mucho, se sabe toda nuestra demoscopia en la cabeza y además la va actualizando y la va refrescando mes a mes en ese barómetro que 40dB publica a través de la serie del País. Belén, muchas gracias. Como experiencia, yo creo que como estreno ha estado la mar de bien, así que te agradezco mucho el esfuerzo. Muchas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Un beso. Un abrazo fuerte. De momento lo dejamos aquí. Tenemos un próximo Twitter Spaces en un par de días, luego lo convertiremos en podcast, con Inés Hernán. Así que os emplazo a la próxima cita en Tweets que nunca escribiré. Adiós. Tweets que nunca escribiré es una producción de Ser Podcast. Un podcast hecho en Twitter Spaces, dirigido por José Luis Sastre. Para escuchar todos los episodios, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de Cadena Ser o en la plataforma que prefieras. Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast, Amazon Music o YouTube. Cadena Ser. La radio.